Iniciamos la presentación sobre la argumentación y la lógica jurídica en el marco de la cátedra Oratoria Jurídica en el Decanato de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Mi nombre es Geraldine Escalona Brito y soy estudiante de Derecho a esta casa de estudios. En esta presentación final vamos a entender en qué consiste la argumentación como auxiliar del discurso jurídico, qué es la lógica y qué es la argumentación jurídica y cuáles son los principales tipos de argumentos desde los que se asiste un buen abogado. También vamos a tratar el tema del léxico jurídico y el debate. Comenzamos tratando la argumentación como concepto general enmarcado dentro de la argumentación jurídica. Pudiéramos decir que la argumentación dentro del ámbito jurídico tiene como objetivo convencer a un determinado público, llámese audiencia, cliente, los operadores de justicia, los jueces, si se trata de un diálogo entre dos actores también, que persigue significativamente defender de forma razonada, lógica y convincente sobre una posición o un punto de vista, utilizándose distintas estrategias como el uso de ejemplos, la claridad en el mensaje, la organización de la información y la apelación a las emociones. En este caso tendríamos que además señalar que la argumentación es una manera razonable de llevar una diferencia de opinión a una conclusión. Por eso es que en el ámbito del derecho, la argumentación junto a una excelente oratoria y el manejo de una retórica van a ser claves para que un profesional del derecho pueda distinguirse y pueda convencer y pueda administrar de una manera mucho más eficiente todos los argumentos sólidos de los que se asiste, fundamentados en la ley, para la defensa de un caso en particular. Entonces, la argumentación no solamente se basa en la opinión del abogado, sino que se apoya en la lógica y en la evidencia, y estos elementos van a cobrar especial importancia en el ejercicio jurídico, razón por la cual la argumentación debe estar respaldada con datos concretos, con evidencias comprobables, con ejemplos verificables, fundamentado en la ley, que permitan tanto al cliente como al juez y como a todos los que estén involucrados en un conflicto poder comprender y aceptar una posición presentada, en este caso por el abogado. Pues bien, vamos a analizar este concepto de argumentación jurídica que nos trae González, que vemos en la lámina 2009, y él señala que la argumentación jurídica está ubicada esencialmente en el discurso justificado. ¿A qué se refiere con discurso justificado? A que tiene que tener una fundamentación, tiene que ser basado en hechos, evidencias o en un ordenamiento que esté absolutamente claro desde diferentes ángulos, desde las fuentes primarias o secundarias del derecho. Además dice que la concepción formal de la argumentación jurídica se ocupa del análisis estructural de los argumentos, donde su dimensión material gira en una teoría de premisas. Entonces va a ser fundamental que para poder argumentar partamos de premisas generales que conlleven a conclusiones que puedan convencer. Y no solamente convencer, sino además, como dice acá el concepto de González, él nos habla de que esas premisas deben contribuir a que el argumento se construya a partir de ellas y de esa forma permitan dar estructura lógica al argumento, y esto conlleva a deliberar sobre la veracidad lógica de la misma. Entonces, una acertada argumentación por parte de un abogado va a ser el punto distintivo en que pueda convencer o no sobre la defensa de un caso o sobre una conciliación o una negociación que sostenga entre ambas partes, de tal modo que la argumentación se asiste de una profunda retórica, de una oratoria muy bien cuidada, que además llevan implícitos otros elementos, como hemos visto a lo largo de esta cátedra, ligados a la comunicación verbal y no verbal. Fíjense esta frase que les traigo a colación, que dice: dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones, de pruebas, de apoyo de una conclusión. Entonces, cuando estamos argumentando, no es simplemente
sostener un discurso sobre mi propia visión de algo, sino que tiene que estar necesariamente fundamentado, tiene que estar razonado sobre pruebas, sobre elementos que permitan dar respaldo y credibilidad a eso que se está defendiendo o que se está proponiendo como una vía de solución en un caso determinado. Entonces, argumentar es defender, es convencer en base a argumentos que en estos argumentos se vislumbran en pruebas fehacientes que van a respaldar una exposición de motivos. Pasamos a tratar la lógica jurídica. Es una disciplina formal que se encarga del análisis y la aplicación de las normas y principios jurídicos. Entiéndase bien esto, ¿no? Cuando hablamos de la lógica, es analizar de manera racional y lógica la aplicación de normas y principios jurídicos en determinados contextos. Y por lo tanto se utiliza la lógica jurídica para interpretar las leyes y las sentencias judiciales, es decir, las fuentes primarias y secundarias del derecho, identificando los argumentos que realmente son válidos y que se pueden utilizar para ser presentados a los jueces y a las partes, para poder evaluar su validez y su coherencia. En ese sentido, la lógica jurídica se vislumbra como un elemento sumamente importante en el derecho, ya que se encarga de examinar desde el punto de vista formal las operaciones intelectuales del jurista y permiten un conocimiento jurídico fundamentado en el ejercicio de la razón. De esta manera, la lógica brinda una mayor comprensión de los conceptos jurídicos y de las actividades que conllevan un razonamiento lógico. Yo podría decir entonces que no se puede argumentar si no se está acompañado de la lógica jurídica en el ámbito del derecho. Por tanto, la lógica jurídica permite una argumentación sólida y objetiva, ayudando por supuesto a los abogados y a los jueces a fundamentar de manera sólida sus decisiones y fallos. Por lo tanto, la lógica jurídica va a ayudar a aplicar de manera correcta las normas y evitar interpretaciones equivocadas de las mismas. Y por tanto va a tener una influencia importante en el poder de convencimiento del abogado. Bueno, vamos a revisar entonces los tipos de argumentos que se pueden encontrar en el derecho y comenzamos en esta lámina con la argumentación de autoridad y voy a leerla. Dice Weinstein, 1994, que el argumento de autoridad consiste en remitirse a autores, entidades o digamos organizaciones que son reconocidas y de las que son expertos en la materia. Entonces pudiéramos apoyarnos en esta referencia para poder argumentar o poder darle mayor solidez a una conclusión lógica, un fallo o a un caso de defensa. En este caso yo pudiera hablar de que en muchas ocasiones los juristas y los abogados se apoyan en sentencias referidas por el Tribunal Supremo de Justicia o por la opinión de un experto en alguna materia jurídica reconocido. Por lo tanto, esta sería una argumentación de autoridad. La argumentación lógica deductiva también es una argumentación muy utilizada y muy importante, para mi criterio una de las más significativas en el ejercicio del derecho. Dice Weinstein que los argumentos deductivos correctamente formulados son aquellos en los cuales la verdad de sus premisas garantiza la verdad de sus conclusiones. En tanto, se basa en la utilización de la lógica para llegar a conclusiones a partir de premisas previamente generales establecidas. Yo colocaría como ejemplo que un artículo, por ejemplo, y en este caso tengo la LOPNA, el 352 habla de las causales de privativa de la patria potestad y hay una serie de causales claramente establecidos como el maltrato físico, mental o la explotación sexual. Entonces, si tenemos un juicio donde los padres han incurrido en alguno de estos causales, es lógico que se suspenda la patria potestad. La argumentación por analogía, como la vemos acá en la lámina, es una argumentación basada en la comparación de dos hechos o de dos situaciones por las cuales pudiera tomarse una argumentación. Siento que no es muy apropiada o que tendría que usarse con mucho cuidado. Por ejemplo, nos dice Anthony Weston que un argumento por analogía se refiere a establecer una conexión o similitud entre dos cosas diferentes para utilizar una similitud
y hacer una inferencia sobre una tercera cosa que se considera similar. Entonces, como que si dijéramos que en la ley de tránsito se establece que un conductor que maneja en estado de ebriedad coloca en riesgo a los peatones, se pudiera utilizar la analogía de que un peatón en estado de ebriedad pudiera representar un riesgo para los conductores porque pudiera infligir en situaciones que pongan en riesgo su vida. Pero este tipo de argumentación no siempre es muy válida en el derecho. Y finalmente, otro tipo de argumentación usada es la de causa-efecto, o esto nos dice que es la que implica respaldar una conclusión con un conjunto de razones o pruebas que establecen como una determinada causa que conduce que una situación A tenga efecto en una situación B, por lo cual este tipo de argumentación se establece una relación de causa y efecto. Dice el mismo autor que no es muy válida en el derecho porque las situaciones de índole social tienen multiplicidad de factores y de agentes incidentes, ¿no? Entonces, pudiera no ser lo suficientemente convincente a la hora de la defensa de un caso o de un fallo, ¿no? Habría que ver en qué contexto se pudiera aplicar, pero no es muy recomendada en el ámbito jurídico. De esta manera estamos observando, como bien dice esta lámina, la argumentación jurídica es un conjunto de técnicas, de estrategias que emplea sin duda un buen abogado para desarrollar, para defender, para persuadir, el arte de persuadir, de convencer de forma válida una postura, una tesis dentro de un proceso jurídico. Y aquí entran en juego no solamente que los argumentos sean válidos, sino también que todo el lenguaje corporal, la entonación, el uso del espacio, la proxemia, el lenguaje corporal, como lo vengo diciendo, el contacto visual y todo lo que es la imagen también personal de este abogado va a confluir en que esta presentación oral sea realmente exitosa. Otro elemento que se menciona al inicio de esta presentación es hablar sobre el léxico jurídico. ¿Y a qué se refiere el léxico jurídico? Vemos que es el conjunto de términos, de expresiones utilizadas en el derecho. Mientras que en el debate jurídico, porque también vamos a hablar del debate, en la siguiente lámina se refiere a la discusión y el análisis de cuestiones que son llevadas a través de los argumentos. Entonces, un buen abogado, para poder argumentar, tiene que conocer los términos jurídicos precisos, y esto se obtiene a través del estudio, a través de la revisión de las fuentes primarias y secundarias, para poder argumentar con conocimiento de causa, con seguridad. Hay que saber cuáles son los términos correctos a emplear, y la riqueza del léxico jurídico le va a permitir al abogado tener una amplitud en lo que es su exposición verbal. Y finalmente llegamos al debate jurídico, que no es más que la confrontación a la cual está permanentemente sometido un profesional del derecho en el ejercicio de sus causas, en el manejo de los conflictos humanos a los que compete atender, en la defensa pública y privada de sus causas y de sus clientes, y ante los operadores de justicia, ante los jueces, ante todos los sistemas de justicia del país. Dice acá, es una confrontación crítica de diferentes posturas y argumentos respecto a un mismo tema en el ámbito del derecho. A través del debate jurídico se busca llegar a una argumentación sólida y coherente que permita fundamentar las decisiones judiciales de manera clara y rigurosa. Entonces, el debate forma parte del ejercicio de la argumentación y va a ser exitoso desde un buen léxico jurídico y desde la seguridad al argumentar. Estamos cerrando, estamos en las reflexiones finales y bueno, primero quiero agradecer el tiempo que has tomado para escucharme. Esta es una presentación que ha sido realizada con profunda ética, responsabilidad y pasión dentro de la Cátedra de Oratoria Jurídica y que recoge de alguna manera los conocimientos más importantes que hemos abrazado a lo largo de este trimestre. En cuanto a las reflexiones, ¿qué podemos decir sobre la argumentación y la lógica jurídica y también sobre la oratoria? Es una herramienta fundamental para todo abogado porque va a permitir
marcar la diferencia sustancial entre un profesional del derecho que conoce en amplitud todas las herramientas que tiene a disposición y que logra convencer sobre todo a sus clientes, a los jueces y a la audiencia sobre la cual se enfrenta en un determinado caso. Y en ese sentido, pues se va a convertir la argumentación, la oratoria, la retórica, como una habilidad importante para el debate continuo de ideas, para la persuasión sobre los hechos y elementos en los cuales se desenvuelve para defender una situación dada, y va a marcar sin duda, como dice aquí, la diferencia entre el éxito o el fracaso en un proceso judicial. Por lo tanto, los buenos abogados o los abogados que nos estamos formando en proceso debemos trabajar profundamente sobre estos elementos que conforman parte de la expresión verbal, de la capacidad de poder influenciar con seguridad ante terceros, de argumentar, de convencer, de tener las palabras y el conocimiento de causa sobre hechos importantes. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Mi nombre es Geraldine Escalona.